La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, presenta Voces Amazónicas. Por la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos indígenas amazónicos. Informativo radial producido por AIDESEP. ¡Bienvenidos! Hermanas y hermanos, bienvenidos a la primera edición de Voces Amazónicas, informativo radial de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Hermanos y hermanas, buenos días. Mi nombre es Saúl Puerta, indígena del pueblo Abajún. Y yo soy Rosilda Nuta Guimarães, del pueblo indígena Shipibo Condivo, con ustedes desde AIDESEP. El tema central de hoy día, hermanos, está dedicado al proceso de consulta previa del reglamento de la Ley de Cambio Climático. También escucharemos las informaciones desde nuestras bases regionales y dedicaremos nuestro espacio cultural al Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Damos pase al reporte de nuestras bases regionales. Actualidad indígena. Actualidad indígena. El acontecer indígena desde cada lugar de la Amazonía peruana. Damos pase al reporte de las bases regionales de AIDESEP. Este espacio está dedicado especialmente a las regionales de AIDESEP, como también a sus federaciones. En la edición de hoy escucharemos las informaciones de nuestras regionales, Arpi, Orpián y Codepizán. Entonces, damos pase al reporte al hermano comunicador Jerry Yauri desde Arpi, quien nos comentará acerca del próximo taller con comunicadores que se tendrá este 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo en Satipo. Soy Jerry Yauri Limachi, trabajo en ARPI en el área técnica y a la vez en el área de territorio. Venimos apoyando a ARPI hace ya 5 años. En esta oportunidad es la primera vez que se va a hacer un taller de este tipo y hay una expectativa de conocer cuál es el alcance del taller de las federaciones bases de ARPI, más que nada de las federaciones más grandes que se tienen ARPI, como el AFICONSEC y de la ANAP, que está en la parte de Puerto Bermúdez. Ellos han estado preguntando cuáles las actividades que se va a hacer y todo, como les voy diciendo, es un taller de comunicadores que por primera vez se va a dar, ¿no? O sea, no ha habido antes otro título así. Entonces, muchas veces las federaciones, inclusive ARPI mismo, no tenemos un área, un espacio exclusivo para la comunicación en nuestras actividades, o comunicadores, como queremos llamarlo, ¿no? Entonces, esto de repente está generando una expectativa para tener un espacio para la comunicación dentro de las federaciones que se tienen ARPI y en el mismo ARPI también, ¿no? Entonces, seguramente ese día en los días del taller de las federaciones que van a participar, hemos invitado a 10 federaciones y seguramente ellos van a estar conformando su equipo de comunicadores, ¿no? Inclusive ARPI también seguramente, y a partir de ellos, ese taller seguramente ya nosotros como regional vamos a empezar a trabajar más en tema de comunicación, en nuestras actividades y en nuestras expectativas como regional y como federaciones bases que tenemos, ¿no? Seguramente con este taller ojalá que nos ayude en algo a mejorar nuestra comunicación, ¿no? Y los que estamos encargados de comunicar las cosas que es interesante, seguramente nos va a servir también algunas metodologías que se va a trabajar en el taller. Fue el reporte regional de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARPI-SC. Y desde Amazonas, el hermano Hernán Quinín nos informará sobre el último congreso de Orpián y la prohibición de exploraciones oro artesanal, entre otras informaciones. En la región Amazonas, licenciado Hernán Quinín Inchipe, comunicador de Orpián, significa
Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú, quien encabeza el presidente Salomón Habanas. El 18 de enero de 2019 se ha llevado el Congreso de Orpián con la asistencia de las organizaciones, 18 organizaciones bases, en la cual se ha abordado temas muy importantes como no trabajar la exploración oro artesanal hasta que se cree el gobierno territorial autónomo Abajún. En ese aspecto, el presidente, con la cooperación de los ONG, se ha llevado un taller en Tarapoto de sensibilización, donde los 29 líderes están capacitados y en los próximos estarán entrando en las 4 regionales haciendo las sensibilizaciones. Ese denominado gobierno territorial está integrado por la región San Martín, Loreto, Cajamarca y Amazonas. Y toda vez hecho esto, cuando se nombre ya el que va a gobernar, se va a llamar PAMO. Y por otra parte, para terminar, digo de que también se ha hecho cita al gobierno regional de Amazonas para que el gobierno regional pueda emitir una ordenanza regional donde permita de que la organización regional Orpián pueda intervenir en salud, en educación y medio ambiente. Y por otra parte, también se está tratando de negociar con la organización nacional para que se pueda firmar convenios con el Ministerio de Educación, porque muchas veces hablamos de educación bilingüe, pero en el fondo no tenemos nada. Entonces se ha tratado de que una vez firmado el convenio, ya que los ancestros viejos puedan ser maestros de los maestros, ellos pueden enseñar a los maestros, una vez los maestros aprendidos pueden enseñar a los niños, de esta manera poder conservar los conocimientos ancestrales. Pero todo este trabajo tiene que ser pagado por el Ministerio de Educación. Este es el resumen en la cual Orpián está por lo menos abordando en esos escasos tiempos que estamos viviendo. Desde aquí, Hernán Quinín, Amazonas. Fue el reporte regional de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte, Orpián-P. Y finalmente, nuestro hermano Walter Sangama, desde Codepizán, en la región San Martín, nos comenta acerca de los avances y resultados sobre el reconocimiento y titulación de comunidades nativas en la región. Adelante, Walter. Buenas tardes, soy Walter Sangama, el comunicador de Codepizán. En primer lugar, hago llegar a mis cordiales saludos al Consejo Directivo de AIDESEP, en este caso pues para todo el directivo, deseándoles pues éxitos, en este caso en su gestión actual. Como comunicador quiero informarle a un importe muy importante desde la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín. Informarle que este último 12 de febrero, la organización Codepizán, estamos trabajando con algunos proyectos en tema de reconocimiento y titulación de comunidades nativas. En este caso, la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas tiene algunas experiencias con el proyecto MD Sahueto Perú, donde definitivamente está trabajando en reconocimientos de comunidades nativas. Ya al término del proyecto está viendo algunos resultados, definitivamente pues con comunidades nativas que ya están quedando demarcadas y también con algunos reconocimientos. En este caso, la MD Sahueto Perú, dentro de la región San Martín, ha tenido un compromiso, pero definitivamente con algunas falencias. En todo caso, también hemos tenido otro proyecto que hoy en día se está ejecutando, en este caso el PCRT3, donde definitivamente tiene un objetivo de titular 25 comunidades nativas. Dentro de esto, ya el trabajo realizado está en la etapa de ya diagnóstico culminado y vamos por la otra etapa que va a ser la demarcación. Y se ha podido paralizar por algunas observaciones que definitivamente el gobierno regional no ha podido cumplir con
que se ha comprometido, en este caso con poder apoyarlos con los profesionales, en este caso también tema económico, ¿no? Y eso quería de repente dar a conocer a grandes rasgos dentro de nuestra región San Martín. De esa manera, Walter Sangama, desde Codepizán, San Martín, se despide. Hasta la próxima. Fue el reporte regional de la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín, Codepizán. Hasta aquí, Actualidad Indígena, el espacio de las regionales de AIDESEP. Agenda Indígena. Agenda Indígena. Conoce las demandas y propuestas de los pueblos amazónicos. Los hechos en la voz de sus protagonistas y especialistas. Damos pase a nuestro especial de hoy. Y como lo anunciamos, nuestro tema central estará dedicado a la consulta previa del reglamento de la Ley del Cambio Climático. Como es de vuestro conocimiento, hermanos y hermanas, los pueblos indígenas estamos viviendo un hecho histórico, ya que el Estado peruano consulta a los pueblos indígenas sobre el reglamento de la Ley del Cambio Climático, donde están participando las organizaciones indígenas nacionales, hombres y mujeres de diferentes pueblos, ya que son ellos los afectados en cuestiones climáticas. A continuación, Roberto Espinosa, del equipo técnico de AIDESEP, nos explica qué temas importantes para los pueblos indígenas surgen en este proceso de consulta previa, así como las afectaciones a los derechos colectivos. Escuchemos. Un primer tema es que la participación de los pueblos indígenas no se reduce a simplemente aspectos secundarios, parciales, sino tiene que ver con sus propuestas. El tema de la participación entendida con no solamente reuniones, sino inclusión de propuestas. El otro tema es que el financiamiento climático no llega ni a las selvas, ni a los bosques, ni a los Andes. El otro tema es la reducción de emisiones. Son metas muy bajas que se ha planteado el país y eso significa mantener el extractivismo y eso tiene que ser rediscutido. El tema de la participación en una instancia decisiva como es la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático. El otro tema son las propuestas de los pueblos indígenas respecto al red indígena amazónico y también en la zona andina y costera. Otro punto es las salvaguardas efectivas en relación a la piratería de carbono, que hay una preocupación que regrese nuevamente y que tiene que haber sanciones. Otro tema es la gestión climática, es a nivel de local, regional, y ahí también tiene que haber una participación entendida no como reuniones, sino inclusión de propuestas. El otro tema preocupante es la injerencia, la exagerada injerencia del Ministerio de Economía y Finanzas que promueve el extractivismo en las cuestiones climáticas y ambientales. Eso tiene que ser también discutido y cambiado. El tema de la seguridad territorial también, y el tema de la soberanía alimentaria, entre otros temas que inicialmente se han planteado, pero que en el desarrollo de la consulta previa se pueden ampliar por parte de los debates que hay a nivel de cada localidad. Que son propuestas que vienen desde años atrás. Por ejemplo, una propuesta es que se pueda establecer la plataforma nacional, regional y local de pueblos indígenas o de cambio climático. O sea, una instancia que ya existe en otros países como Colombia, vamos por mencionar algunos, Ecuador, donde los pueblos indígenas, sus organizaciones puedan participar de manera ordenada y formal, sus organizaciones representativas sobre este tema y que se cumpla el párrafo 135 del Acuerdo de París. Otro punto es el que se pueda establecer un fondo climático indígena, ¿no? En la medida de que de los 800 millones de dólares que están entrando al país por temas climáticos se están quedando pues en Lima, en las capitales departamentales, en la burocracia institucional,
y no está llegando, salvo en cantidades muy pequeñas, a los pueblos indígenas para poder afrontar los desafíos climáticos. Eso implica también que el presupuesto público se focalice y se tenga en cuenta pues de que los pueblos y sus territorios vienen brindando contribuciones climáticas desde hace siglos, y en base a la ley, la 3215 del mecanismo de retribuciones y contribuciones climáticas, debe cumplirse esa ley y debe aplicarse para que se retribuya. Así como hay una contribución indígena climática, tiene que haber una retribución. Nuestra hermana Delfina Katib, directiva de AIDESEP, nos manifiesta qué es lo que quieren y esperan los pueblos indígenas en este proceso, así como la importancia del rol de los pueblos indígenas en la mitigación y adaptación al cambio climático. Que sea reconocido toda la propuesta donde plantea AIDESEP, y esa propuesta es recogido desde su territorio del bosque, las comunidades, ¿no? Y la organización. Y también lo que se viene planteando ante el Estado, y que Plataforma Climática Indígena sea también regional y local, un espacio donde los pueblos indígenas aporten sus ideas, planes de vida, sus trabajos, donde sean visibilizados sus necesidades, sus propuestas de los pueblos indígenas, y que AIDESEP está también ahí frente a eso, trabajando y fortaleciendo. Entonces, y lo que se habla de mitigación, adaptación, sin pueblos indígenas no se va a fortalecer, no se va a recuperar todo lo que es la importancia del bosque, biodiversidad y captación de carbono, no se va a lograr, porque son los originarios, la práctica desde tantos años que vienen y hasta ahora no se pierde. Y esta generación que viene, la misma, práctica, estamos, llevando y tenemos hasta la fecha. ¿Por qué? Porque ese conocimiento es sin estudio, sin título, es de nosotros propio, nuestra vida, nuestra existencia, donde nosotros tenemos esa enseñanza, esa formación con el manejo, administración al bosque y todo lo que se contempla, ¿no? Entonces, y eso es el clave, y que debería del Estado ver la importancia, cómo atender el mecanismo de darles, establecer un fondo específico para pueblos indígenas que ellos puedan administrar, atenderse de diversas de líneas de acciones, ¿no? Porque el pueblo indígena también tiene necesidades de la economía, salud, educación y la agricultura. Entonces, sin pueblo se va a perder el bosque. Finalmente, nuestro hermano Saúl Puerta, especialista legal de AIDESEP, nos explica qué derechos indígenas están siendo vulnerados con la actual propuesta del reglamento de la Ley del Cambio Climático. Los derechos de los pueblos indígenas han sido vulnerados desde que nace la ley, desde que se promulga, desde el Congreso. El Congreso nunca realizó la consulta previa, alegando que su reglamento no se lo permite. Entonces, por eso el Congreso creo que ha abusado de esto y no ha consultado a los pueblos indígenas esta ley. Y no ha sido eso suficiente para ellos. Ahora en la reglamentación hemos identificado muchos problemas, derechos que se violan y que se vulneran, derechos de los pueblos indígenas. Uno, como en la participación, ha estado siendo muy restringida, de las cuales por exigencia de las organizaciones se ha incorporado a más organizaciones. El otro tema es el derecho al territorio. El derecho de los colectivos de los pueblos indígenas se está excluyendo indirectamente, porque es un reglamento hecho desde Lima, no ha recogido la participación efectiva de los pueblos indígenas. Sin embargo, debido a la exigencia de los pueblos indígenas, de las organizaciones nacionales en su conjunto, se ha logrado para tener estos eventos y que esta ley sea consultada. Ahora, lo que
Hemos identificado en varios trabajos de las organizaciones los derechos que se han vulnerado, el Convenio 169, asimismo la Declaración de las Naciones Unidas, de igual forma esto que tiene concordancia con la cuarta disposición de la Constitución. Entonces son herramientas legales que no se han tenido en cuenta en este proceso. Por eso que las organizaciones se han reunido para exigir y proponer, que decirles estos son las normas que el reglamento, el MINAM, no pone en su consideración para que debata una ley que va a afectar o que se va a realizar en territorio de los pueblos indígenas. Es por eso nosotros como organización nacional, en este caso AIDESEP, con participación de todas las organizaciones, se ha propuesto un resumen, ¿no? Esperamos que ese resumen, esa propuesta que llevamos sea incorporado dentro de la reglamentación final y la aprobación definitiva que el Ejecutivo lo va a aprobar a través de un decreto supremo. Esperamos que sea incorporado. Lo que ahora nosotros vemos es que están actuando un poco de mala fe, diríamos, provocando cierta discrepancia, conflicto entre organizaciones y el Estado, de las cuales no vamos a caer sino continuar con nuestras propuestas. Existe bastante desconfianza, bastante incertidumbre, diríamos también, porque el Estado siempre reúne a los pueblos indígenas, impone sus propuestas, ¿no? Y los aprueba como sea, y finalmente todas las propuestas de los pueblos indígenas le deja al costado, a un lado, no lo incluye. Nosotros estamos seguros de que podría ser incorporado, otra vez pensamos de que el mismo documento de la ley no establece lo que hemos propuesto, es el temor. En caso suceda eso, la propuesta en el siguiente paso es presentar una demanda inconstitucional cuando se apruebe el reglamento ya. Si se aprueba a través de un decreto supremo y vemos de que esto continúa, ¿no? sin se haya sido aprobado sin la incorporación de la propuesta de los pueblos indígenas, así como lo he planteado, creo que las organizaciones vamos a reunirnos para evaluar y presentar una demanda de inconstitucional. Una norma de menor jerarquía no puede aplicarse contra otra norma de mayor. En este caso la norma está el Convenio 169, ¿no? Entre ellos, bueno, las declaraciones que sirven para interpretarlo, pero también que son herramientas legales que favorecen, regulan los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, vamos en ese camino, ¿no? Conociendo mi pueblo. Conociendo mi pueblo. Un espacio para revalorar nuestra cultura. Damos pase a nuestro especial de hoy. Bien, hermanos y hermanas, continuando con el programa, todos sabemos que este 2019 ha sido declarado Año Internacional de las Lenguas Indígenas. El siguiente informe nos contará sobre el estado actual de las lenguas de nuestra Amazonía. Así es, Saúl, y también conoceremos sobre Formaviat, un programa de AIDESEP que forma a maestros indígenas en educación inicial y primaria. Ellos enseñan a los niños en su lengua originaria. Formaviat es un programa nacional de AIDESEP cuyo sede en Zungaracocha, Iquitos. Adelante con el informe. Lo que está escuchando es el video que elaboró el Ministerio de Cultura por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Este 2019, Perú y gran parte del mundo centrará su atención en las lenguas originarias. Así lo decidió la Organización de las Naciones Unidas, una entidad internacional integrada por más de 190 países. Esta es una proclamación necesaria, pues el 40% de las lenguas indígenas que existen en el mundo corren el riesgo de desaparecer. Realidad a la que Perú no escapa, ya que hay 21 lenguas que pueden correr la misma mala suerte, según datos del Ministerio de Educación. Es decir, casi la mitad de las lenguas originarias que existen en el país. ¿Pero por qué debería importar una lengua amazónica? ¿Por qué debería interesar a los más de 60 pueblos que agrupa la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP?
Aquí lo explica Fernando García, del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana, Formaviap. En primer lugar, porque cada lengua es una expresión rica del pensamiento del pueblo que habla. En el caso de los pueblos indígenas, es el resultado de una experiencia larga, una experiencia milenaria de manejo del bosque y de convivencia con el bosque tropical. Y de esta convivencia con el bosque tropical, la lengua amazónica expresa: son conocimientos, modos de vivir, modos de pensar, sobre todo son modos de relacionarse con los seres que viven en el bosque tropical. Según los pueblos indígenas, en el bosque tropical el ser humano es un miembro más, no es el dueño o el mandamás. Además, a través de una lengua indígena, un individuo se reconoce como parte de su pueblo, como parte de su familia, como parte de sus ancestros, como parte de esa identidad étnica, ¿no? Pese a esta gran riqueza, estas lenguas resisten ante un problema social, la discriminación. Aquí, nuevamente, Fernando. En el Perú también, y sobre todo en la Amazonía, las lenguas indígenas han dejado de usarse porque sus pueblos se han debilitado. Al ser expresión de que la lengua indígena, al ser para la sociedad dominante, ser una expresión de vergüenza, entonces muchos pueblos indígenas han dejado de hablar su lengua, ¿no? Esta situación tiene una solución que parece sencilla, pero conlleva a un gran trabajo por parte del Estado. Lo más importante para que una lengua persista es que haya un pueblo orgulloso de sus tradiciones. Y eso solo se logra cuando el Estado atiende con toda la obligación, o sea, con lo que la ley manda, con los derechos mandan, atiende a todos los pueblos indígenas, sobre todo a los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Y pese a la existencia de políticas públicas que justamente favorecen la diversidad lingüística, Fernando observa que hay un problema adicional en este tema. Los pueblos indígenas con mayores hablantes como quechua y aymara, que a veces reciben también la mayor atención del Estado y también de la opinión pública y de la prensa, ¿no? Y olvidamos muchas veces de las 44 lenguas amazónicas que existen, ¿no? De las 48 lenguas del Perú, 44 son amazónicas. Y esas 44 lenguas amazónicas son la expresión de más de 50 pueblos indígenas. Frente a este panorama existen propuestas novedosas que fomentan las lenguas amazónicas. Ese es el caso de Formaviap, que apuesta por una educación intercultural bilingüe. Si un niño indígena habla su lengua indígena, su educación tiene que comenzar en lengua indígena y poco a poco tiene que apropiarse del castellano si es que no sabe. Lo que ha pasado en la historia del país es que el niño ya sabía castellano, entonces ya no desarrollaba su lengua indígena, se dejaba de lado, había una perspectiva castellanizante, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en los 50 años. Formaviap es una institución coejecutada entre AIDESEP y el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Loreto, creada hace 30 años. Y ha creado este programa justamente para profesores que formen de otra manera y que la educación sea para que los pueblos indígenas sientan orgullo de ser indígenas. Su trabajo es una prueba que desde los pueblos indígenas también existen iniciativas necesarias para las lenguas indígenas, un legado que se resiste a su extinción. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en Voces Amazónicas. Con ustedes ha estado Rosilda Nunta del pueblo indígena Shipibo y Chavirosiraga, Kimatoaca y Norabusanute Uribe. Estuvo con ustedes Saúl Puerta, peña indígena del pueblo Abajún, Sicuachat, Apajoy Impacting. Hasta la próxima edición. Gracias por acompañarnos. Este espacio es producido por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, con el apoyo de Servindi y del programa Pro Tierras Comunales de la Cooperación Técnica Alemana, GIZ. Hasta una nueva edición.